En este video vamos a aprender a seleccionar elementos utilizando el panel Scene o el panel Escena. Voy a abrir un documento que ya tengo preparado en la carpeta 07 seleccionar y se llama aselecttool.dn. Este documento cuenta con 5 elementos y esos 5 elementos se ven reflejados dentro del panel Scene. Observen que dentro de este panel nosotros tenemos un elemento que se llama el environment o el entorno, la cámara y los elementos que hacen parte actualmente del documento. 1, 2, 3, 4 y 5 cubos. Recuerden que yo puedo seleccionar estos elementos utilizando diferentes técnicas como hacer un clic sobre los mismos o hacer un marco de selección. Sin embargo, también podemos seleccionar elementos utilizando justamente este panel Scene o el panel Escena. Por ejemplo, supongan que quiero seleccionar este primer elemento que se llama Cube 1. Para seleccionar ese elemento utilizando el panel Scene o el panel Escena, simplemente hago un clic sobre el nombre del elemento. Tengan en cuenta que si hago clic sobre el icono no se realiza esa selección. Por ejemplo, voy a hacer un clic sobre este icono en la parte izquierda del nombre Cube 1. Hago un clic y observen que no se realiza ningún tipo de selección. Ahora voy a hacer clic sobre el nombre y observen que automáticamente se ha realizado dicha selección. Ahora voy a seleccionar el segundo elemento, entonces hago clic sobre el nombre y observen que se deselecciona el primer elemento y queda seleccionado el segundo elemento. Si quiero seleccionar varios elementos, también puedo hacerlo utilizando este mismo panel. Por ejemplo, voy a seleccionar el primer elemento, ahora presiono la tecla Shift y hago clic sobre el último elemento. Observen que esto selecciona todo el rango de elementos entre los dos elementos donde hice clic, el primero y el quinto. Ahora voy a deseleccionar todo. En videos anteriores les había recomendado el atajo de teclado comando Shift A o Control Shift A para deseleccionar todo. Sin embargo, también podemos utilizar este panel Scene o Escena para deseleccionar todo. Para eso simplemente hago un clic en un área donde no se encuentren elementos, por ejemplo en esta parte, y observen que automáticamente he deseleccionado todos los elementos. Recuerden, sin embargo, que bajo el menú Edit o Edición, también encontramos este comando Deselect All o deseleccionar todo. Ahora, nuevamente voy a hacer clic en el primer elemento. Quiero seleccionar también el segundo elemento, entonces presiono la tecla Shift y hago clic sobre el nombre del segundo elemento. Y también quiero seleccionar el quinto elemento. Esta vez voy a presionar la tecla Comando o la tecla Control y hago clic sobre el nombre del quinto elemento y observen que también podemos seleccionar elementos que no se encuentren ordenados de forma contigua en este panel Scene o el panel Escena. Seleccioné los dos primeros elementos y seleccioné el último elemento. Supongan ahora que quiero deseleccionar el segundo elemento, es decir, quiero quedarme solamente con la selección del primero y el último. Nuevamente presiono la tecla Comando, la tecla Control y hago clic sobre el nombre del segundo elemento y observen que ahora tenemos solamente seleccionado el primero y el último. Y si quiero seleccionar, por ejemplo, este tercer elemento, presiono la tecla Comando o la tecla Control y hago clic sobre ese tercer elemento y tenemos estos tres elementos seleccionados. Observen que no están ordenados de forma contigua, sino que están separados por otros elementos. Otra tarea que puedo realizar con estos elementos utilizando estos paneles es la tarea de agrupamiento. Para eso, teniendo seleccionados elementos, dentro del panel Actions o el panel Acciones, vamos a encontrar este icono activo. Este icono corresponde al comando Group. Recuerden que el atajo de teclado es comando G o control G. En este caso, sin embargo, solamente voy a hacer clic sobre este icono. Y al hacer clic sobre ese icono, observen que automáticamente se genera un grupo con los elementos que yo tenía seleccionados en el momento en el cual hice clic sobre ese icono. De la misma manera como yo selecciono elementos independientes, también selecciono grupos. Recuerden, no hago clic sobre el icono, sino que hago clic sobre el nombre. Si hago clic sobre el icono, lo que estoy haciendo es desplegar el contenido del grupo. Y si hago clic nuevamente sobre ese icono, estoy colapsando el contenido de ese grupo. Como lo que yo quiero es seleccionar el grupo, entonces hago clic sobre el nombre del grupo,
y observen que automáticamente se seleccionan los elementos que hacen parte de ese grupo. Este elemento y este elemento. Lamentablemente, no contamos con un icono que nos permita desagrupar grupos que ya hayamos creado. Este icono sigue siendo el icono de agrupamiento, aun cuando tengo seleccionado un elemento que ya es un grupo. Observen que si hago un clic, lo único que va a pasar es que voy a crear un grupo que agrupe ese grupo que ya existía. Es decir, estoy creando un grupo anidado y realmente en este caso no tiene mucho sentido. Generalmente uno crea grupos anidados cuando quiere agrupar otros grupos que ya existen, de manera que voy a utilizar el atajo de teclado comando Z o control Z. Y si quiero desagrupar este grupo, entonces simplemente lo selecciono. Bajo el menú Object u Objeto, selecciono el comando Ungroup o desagrupar, o utilizo el atajo de teclado comando Shift G o control Shift G. Voy a utilizar el atajo de teclado y observen que ya he desagrupado esos tres elementos que hacían parte de ese grupo. Esta es la forma con la cual nosotros podemos seleccionar elementos en Dimension utilizando el panel Scene o el panel Escena.